Los problemas de redundancia. En el mundo de los ficheros tradicionales, cada aplicación utilizaba su fichero. Sin embargo, puesto que se daba mucha coincidencia de datos entre aplicaciones, se producía también mucha redundancia entre los ficheros. Ya hemos dicho que uno de los objetivos de los sistemas gestores de base de datos es facilitar la eliminación de la redundancia. Así pues, el verdadero problema es el grave riesgo de inconsistencia o de incoherencia de los datos, es decir, la pérdida de integridad que las actualizaciones pueden provocar cuando existe redundancia. Integridad de los datos. Nos interesará que los sistemas gestores de base de datos aseguren el mantenimiento de la calidad de datos, ¿ok? En cualquier circunstancia. Acabamos de ver que la redundancia puede provocar pérdida en la integridad de los datos, pero no es la única causa posible. Se podría perder la corrección o la consistencia de los datos por muchas otras razones. Errores en los programas, errores en las operaciones humanas, avería de disco, transacciones incompletas por corte de alimentación eléctrica, etc. Aparte de las reglas de integridad que el diseñador de las bases de datos puede definir y que el sistema gestor de base de datos entenderá y hará cumplir, el mismo sistema gestor de base de datos tiene reglas de integridad inherentes al modelo de datos que utiliza y que siempre se cumplirán. Son las denominadas reglas de integridad del modelo. Las reglas definibles por parte del usuario son las reglas de integridad del usuario. ¿Ok? El concepto de integridad de los datos va más allá de prevenir que los usuarios almacenen datos incorrectos. La seguridad. El término seguridad en diferentes sentidos a lo largo de la historia de la informática, actualmente en el campo de los sistemas gestores de base de datos, se suele utilizar para hacer referencia a los temas relativos a la confidencialidad, las autorizaciones, los derechos de acceso. ¿Ok? Y los sistemas gestores de base de datos permiten definir autorizaciones o derechos de acceso a diferentes niveles. Al nivel global de toda la base de datos, al nivel de entidad, al nivel de atributos, etc. Estos mecanismos de seguridad requieren que el usuario se pueda identificar, se acostumbre a utilizar códigos de usuario acompañados de contraseña, pero también se utilizan tarjetas magnéticas, identificación, reconocimiento de voz, etc. Ok, vamos ahora a... esta lámina era con respecto a lo que hablábamos anteriormente. Vamos a un momentico a ver si nos da tiempo de decirle algo de la arquitectura de los sistemas de base de datos. Mientras tanto, verificamos si hay alguien que se haya conectado. Ok. Bueno, continuamos entonces. No hay nadie más conectado. La arquitectura de los sistemas gestores de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos necesitan que les demos una descripción, definición de la base de datos. Esta descripción recibe el nombre de esquema de la base de datos y los sistemas gestores de base de datos la tendrán continuamente a su alcance. El esquema de la base de datos es el elemento fundamental de la arquitectura de un sistema gestor de base de datos, que permite independizar el sistema de gestor de base de datos de la base de datos. De este modo se puede cambiar el diseño sin tener que hacer ningún cambio. El nivel lógico nos oculta los detalles de cómo se almacenan los datos. ¿Ok? La independencia de los datos. En este subapartado, quiero mostrarles que la arquitectura de 3 niveles que tiene el sistema gestor de base de datos puede presentar los tipos de independencia de los datos, la parte física y la lógica. Hay una independencia física cuando los cambios en la organización física de la base de datos no afectan al mundo exterior. Es decir, los programas de usuarios o usuarios
o los usuarios indirectos. De acuerdo a la arquitectura ANSI Spark, déjenme colocárselo en la lámina para que vean cómo se escribe, aunque está aquí. Ok, ANSI Spark. Ok. Habrá independencia física cuando los cambios en el esquema interno no afecten al esquema conceptual ni a los esquemas externos. ¿Bien? Y por último, quisiera, vamos a hacer una lámina nueva aquí. Este, ok. Tipos de modelo de base de datos. Ok. Tenemos, hay muchos tipos de modelos de base de datos. Algunos de los más comunes incluyen modelo jerárquico, modelo relacional, modelo de red y modelo entidad-relación. Y ya con esto terminamos esta clase por hoy. El modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol, en lo que cada registro tiene un único elemento o raíz. ¿Ok? El modelo relacional es el modelo más común. El modelo relacional ordena los datos en tablas, también conocidas como relacionales, cada una de las cuales se compone de columnas y filas. Cada columna enumera un atributo en la entidad en cuestión. Por ejemplo, precio, código postal o fecha de nacimiento. ¿Ok? En conjunto, a los atributos en una relación se le llama dominio y se elige un atributo particular o combinación de atributos como la clave primaria a la cual se le puede hacer referencia en otra tabla donde se le denomina clave externa. Cada fila, también denominada tupla, incluye datos sobre una instancia especificada en la entidad de cuestión. Por ejemplo, un empleado específico X. El modelo también representa los tipos de relaciones entre esas tablas, incluidas las relaciones entre uno a muchos y muchos a muchos. Modelo de red. Se basa en el modelo jerárquico, permitiendo relaciones de muchos a muchos entre registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples. ¿Ok? Y el modelo entidad de relación, que capta las relaciones entre entidades del mundo real en forma muy similar al modelo de red, pero no está directamente ligado a una estructura física de la base de datos. En cambio, con frecuencia se le usa para diseñar una base de datos conceptualmente. Aquí a las personas, lugares y cosas acerca de las cuales se almacenan puntos de datos. Se le denomina entidades, cada una de las cuales tiene ciertos atributos que en conjunto forman un dominio o forman su dominio. La cardinalidad o relaciones entre entidades también se representan en diagramas. Ya les voy a colocar un ejemplo de estos diagramas. 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 Ok. Estos son diagramas. Perfecto. Lenguaje de usuario. Para comunicarse con el sistema gestor de base de datos, el usuario, ya sea un programa de aplicación o un usuario directo, se vale de un lenguaje. Hay muchos lenguajes diferentes según el tipo de usuario para lo que están pensados y el tipo de cosas que los usuarios deben poder expresar con ellos. ¿Ok? Y por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Lamentablemente no hubo participación de los muchachos, pero les voy a colocar la clase, les voy a colocar la clase en la plataforma y trataré de subirla también a la web en YouTube para que puedan verla. Y el material que va a estar
en la plataforma va a ser aunado a esta clase, evaluado para la próxima semana. Espero se encuentren bien y espero mayor participación para la próxima clase. Muchas gracias.